Imagina estar frente a un horno tan caliente que sus llamas matan a los guardias que se acercan. Ahora, imagina ser arrojado dentro, atado, por orden de un rey todopoderoso. Esta no es una película de acción, es la historia real de Sadrach, Mesach y Abednego. Ante el rey Nabucodonosor, la elección era simple: adorar una estatua de oro o arder en el horno. El rey, lleno de furia, les preguntó: ¿y qué Dios podrá librarlos de mis manos? La respuesta de estos jóvenes hebreos resonó con una fe inquebrantable. Nuestro Dios puede librarnos, pero incluso si no lo hace, que sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos tu estatua. El rey, enfurecido, ordenó calentar el horno 7 veces más. Los jóvenes fueron arrojados dentro, y el silencio se apoderó de la multitud. Pero entonces, algo increíble sucedió. Nabucodonosor se levantó de un salto y gritó: ¿no arrojamos a 3 hombres atados? Pues yo veo a 4, sueltos, caminando en medio del fuego, sin sufrir daño alguno. ¿Y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses? ¿Cómo llegaron estos jóvenes a Babilonia? ¿Qué los llevó a este momento crítico? Para entenderlo, debemos retroceder en el tiempo, a la trágica noche en que todo comenzó. Estamos en Jerusalén, en el año 586 a.C. La ciudad santa está bajo asedio. Los ejércitos de Babilonia irrumpen con furia, sembrando el caos y la destrucción. El narrador bíblico nos cuenta que el Señor permitió que Nabucodonosor conquistara Jerusalén. Así comenzó el exilio de Israel. Entre gritos y lamentos, los soldados babilónicos recibieron una orden clara: busquen a los jóvenes más sabios y de buena apariencia. El rey los quiere en su palacio. Familias enteras fueron destrozadas. Vemos a los padres de un joven llamado Daniel suplicando desesperadamente: no se lo lleven, es nuestro único hijo. Pero las súplicas fueron en vano. Mientras era llevado en cadenas, la voz de su madre se perdía en la distancia: Daniel, confía en el Señor. Y el joven, con una convicción que superaba su miedo, susurraba para sí mismo: Dios está con nosotros, incluso en Babilonia. Este evento catastrófico no fue una sorpresa. Años antes, los salones del Consejo de Jerusalén, el profeta Jeremías había advertido al rey Sedequías. El rey dudaba entre aliarse con Egipto o someterse a Babilonia. La advertencia de Jeremías fue directa y escalofriante. Así dice el Señor: porque no han escuchado mis palabras, convocaré a Nabucodonosor, mi siervo, y lo traeré contra esta tierra y sus habitantes. Los destruiré por completo. El exilio fue la consecuencia directa de años de desobediencia y de alejarse de Dios. Sin embargo, en su soberanía, Dios usaría a Babilonia no como un instrumento de abandono, sino de disciplina. A pesar del dolor, había un plan más grande en marcha. La marcha hacia Babilonia fue larga y dolorosa. Una caravana interminable de exiliados cruzaba el desierto, dejando atrás su hogar, su templo, su identidad. Entre ellos, caminaban 4 jóvenes, que se volverían figuras centrales en esta historia: Daniel y sus amigos Ananías, Misael y Azarías. Mientras avanzaban, las palabras del Salmo 137 se convertían en su himno de lamento. Junto a los ríos de Babilonia, nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. Perderlo todo parecía el fin, pero en medio de esa desolación comenzó a surgir una nueva esperanza: la fe en un Dios que, aunque disciplina, nunca abandona a su pueblo, ni siquiera en la tierra más extraña y hostil. Al llegar a Babilonia, la prueba de fuego para su fe no tardó en llegar. Daniel y sus amigos fueron llevados al palacio y presentados ante Aspinas, el jefe de los oficiales del rey. El plan era simple: convertirlos en babilonios. Les dieron nuevos nombres a Anán. Daniel lo llamaron Belsasar, y a sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego. Les ofrecieron la comida y el vino de la mesa real, un manjar reservado para la élite. Pero esta comida había sido consagrada a ídolos paganos.
Para los jóvenes hebreos, comerla significaba contaminarse y traicionar a su Dios. Con respeto, pero con una firmeza inquebrantable, Daniel se dirigió a Aspenaz: te rogamos que no nos obligues a contaminarnos con la comida del rey. Permítenos hacer una prueba. Danos solo legumbres para comer y agua para beber durante 10 días. Aspenaz estaba aterrado. Si al final de los 10 días se ven más pálidos que los otros jóvenes, el rey me quitará la cabeza, respondió. Pero Daniel insistió: haz la prueba. Verás que el Dios del cielo no nos abandonará. Y así fue. Después de 10 días, sus rostros lucían más saludables que los de todos los jóvenes que comían de la porción de la comida del rey. La Biblia nos dice que Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y a Daniel entendimiento en toda visión y sueños. Al final de su entrenamiento, cuando fueron llevados ante Nabucodonosor, el rey los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. En medio de la opulencia y la presión constante por asimilar la cultura babilónica, estos 4 jóvenes se aferraron a su identidad. Noche tras noche, se reunían para orar, fortaleciéndose mutuamente. Dios nos ha traído aquí con un propósito, decía Daniel. No olvidemos quiénes somos ni a quién servimos. Sadrach añadía: ni el oro de Babilonia ni sus manjares cambiarán nuestra lealtad. Mesach y Abednego asentían, comprometidos a que sus vidas fueran un testimonio del poder de su Dios. Se convirtieron en una luz brillante en medio de la oscuridad pagana. Y esa luz estaba a punto de ser puesta a prueba de la manera más extrema posible, llevándonos de vuelta al inicio de nuestra historia, el horno de fuego. La orden del rey Nabucodonosor era absoluta. Había erigido una colosal estatua de oro de casi 30 metros de altura y decretó que, al sonar la música, todos debían postrarse y adorarla. Quien no lo hiciera sería arrojado a un horno de fuego ardiente. Mientras la música sonaba, todo el imperio se postró. Todos, excepto 3 hombres: Sadrach, Mesach y Abednego. Informado de su desafío, Nabucodonosor montó en cólera. Los hizo traer ante él y les dio una última oportunidad. Si no la adoráis, gritó, ¿qué Dios podrá libraros de mis manos? Su respuesta, llena de una fe que desafiaba la lógica humana, selló su destino. Rey, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sabe, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. La furia del rey no tuvo límites. Ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo normal. El calor era tan intenso que las llamas mataron a los soldados que arrojaron a los 3 jóvenes dentro. La multitud observaba en un silencio sepulcral. Pero el silencio se rompió con el grito de asombro del propio rey. Miren, exclamó, veo a 4 hombres sueltos, caminando en medio del fuego, y no sufren ningún daño. Y el aspecto del cuarto es como el de un hijo de los dioses. Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno y gritó, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan. Y salieron de en medio del fuego. Los altos oficiales del rey se arremolinaron a su alrededor, atónitos. El fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni un cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olían a humo. En ese momento, el rey más poderoso de la tierra reconoció a un poder superior. Nabucodonosor declaró: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos, que confiaron en él. No hay Dios que pueda librar como este. La historia del exilio en Babilonia es una saga de pérdida y dolor, pero también de una fe inquebrantable y una esperanza que trasciende la circunstancia. Nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, en la Babilonia de nuestras propias vidas,
Cuando sentimos que lo hemos perdido todo, la fidelidad a Dios puede transformar un horno de aflicción en un escenario para su gloria. La pregunta que nos deja esta historia es, ¿nuestra fe depende de que Dios nos libre de las pruebas o confiamos en Él incluso si no lo hace? Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia. Si este relato te ha inspirado, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Nos vemos en el próximo video. Imagina por un momento a una joven israelita, lejos de su hogar, sirviendo en la casa de Naamán, el comandante del ejército sirio. Su amo sufre de lepra, una enfermedad terrible. Pero en medio de su cautiverio, esta joven no ha olvidado a su Dios con una fe sencilla, pero firme. Le dice a la esposa de Naamán: «Ojalá mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra». Su fe, un pequeño eco en el exilio, abrió la puerta para un milagro extraordinario, demostrando que incluso en la lejanía, Dios obra a través de los más humildes. Esta misma fe es la que veremos florecer en Daniel, un eslabón más en esa cadena de confianza inquebrantable en la diáspora. Si esta historia de fe y valentía ya te está inspirando, te invito a darle like a este video y a suscribirte a nuestro canal. Así, juntos, seguiremos explorando las maravillas de la palabra de Dios y descubriendo cómo su poder se manifiesta en las circunstancias más inesperadas. Ahora, viajemos al corazón del imperio babilónico, al palacio del rey Nabucodonosor. El monarca está atormentado por un sueño que nadie puede interpretar. Ha convocado a todos sus sabios, magos y astrólogos, pero ninguno tiene la respuesta. Es entonces cuando Daniel, confiando plenamente en Dios, se presenta ante el rey. Tras orar, recibe la revelación. Con una calma que solo proviene del cielo, le dice en el misterio que el rey demanda. Ni sabios, ni astrólogos, ni magos lo pueden revelar al rey, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. El sueño de la gran estatua de oro, plata, bronce, hierro y barro no era un simple desvarío nocturno. Era una profecía que revelaba la sucesión de los imperios y, sobre todo, la soberanía absoluta de Dios sobre la historia. Ante tal sabiduría, el poderoso Nabucodonosor no puede hacer otra cosa que reconocer la grandeza del Dios de Daniel. Pero la fidelidad, amigos, a menudo tiene un precio muy alto. Pronto, la fe de los compañeros de Daniel sería probada en un horno de fuego ardiente, y la de Daniel mismo, en un foso lleno de leones. El exilio, lejos de ser el final de su historia, se convertiría en el escenario de milagros y revelaciones aún más asombrosas, demostrando que Dios nunca abandona a los suyos. Hemos visto la fe inquebrantable de Daniel frente a reyes, pero la prueba definitiva aún estaba por llegar. Ahora anciano, y habiendo servido a varios monarcas, Daniel se convierte en el blanco de la envidia. Sus enemigos, sabiendo que no encontrarían falta en él, lo acusan por su devoción. El crimen, orar a su diosa. La sentencia, han ser arrojado al foso de los leones. Incluso el rey Darío, que lo estimaba, se siente impotente y le dice con aflicción: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Daniel pasó la noche rodeado de bestias hambrientas, pero Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones. Al amanecer, un rey angustiado corrió al foso y encontró a Daniel completamente ileso, un testimonio viviente del poder protector de Dios. Mientras tanto, ¿cómo vivía el resto del pueblo en el exilio? No se rindieron a la desesperación. Se organizaron en comunidades, cultivaron la tierra y, lo más importante, mantuvieron vivas sus tradiciones. Guardaron el sábado, practicaron la circuncisión y se aferraron a la lectura de la Torá. Entre ellos surgió la voz del profeta Ezequiel, quien les predicaba un mensaje de esperanza radical. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestros sepulcros, y os traeré a la tierra de Israel. El exilio fue un tiempo de crisis, sí, pero también de
profunda transformación. Sin el templo, aprendieron a adorar a Dios en espíritu y en verdad, manteniendo viva la llama de la esperanza en sus corazones. Las voces de los profetas resonaban con fuerza, cruzando distancias para llevar consuelo. En Jerusalén, Jeremías escribía cartas que llegaban a los exiliados en Babilonia, leídas con fervor en las casas. Su mensaje era claro: así dice Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. No solo anunciaban el juicio, sino que prometían restauración. Ezequiel y Jeremías, uno entre los cautivos y el otro en la ciudad desolada, fueron los faros que mantuvieron viva la promesa de Dios. Y recordemos a aquella joven sirvienta en la casa de Naamán. Su historia no termina con su consejo. Cuando Naamán regresa, completamente sano de su lepra, su corazón rebosa de gratitud. Lleno de emoción, declara: ahora sé que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. La fe de una joven cautiva no solo sanó a un hombre, sino que transformó la vida y la creencia de un poderoso general extranjero. Así, incluso dispersos y en el exilio, los hijos de Israel se convirtieron en una luz para las naciones, un testimonio del único Dios verdadero. Y entonces, después de 70 largos años, la promesa comenzó a cumplirse. Un nuevo rey, Ciro de Persia, se levantó en el escenario mundial, y de su palacio salió un edicto que cambiaría la historia para siempre. Ciro proclamó: así dice Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. ¿Quién de entre vosotros es de su pueblo? Sea Dios con él, y suba a Jerusalén. El fin del exilio había llegado. No fue un regreso masivo e inmediato. Muchos judíos eligieron quedarse en Babilonia, donde habían construido sus vidas. Pero una nueva generación, llena de fe y liderada por hombres como Zorobabel y Josué, emprendió el arduo viaje de vuelta a casa, con la misión de reconstruir el templo y, con él, la esperanza de una nación. El regreso a Jerusalén fue un momento de emociones encontradas. Al llegar, los exiliados encontraron su amada ciudad en ruinas. Los más ancianos, que recordaban el esplendor del primer templo, lloraban al ver los modestos cimientos del nuevo. Uno de ellos, con lágrimas en los ojos, se lamentaba: ¿es esto todo lo que queda de la gloria de Sion? Pero un joven, con la mirada llena de esperanza, respondió: pero Dios ha cumplido su promesa. Comencemos de nuevo. La reconstrucción fue lenta, difícil y llena de desafíos, pero la fe renovada del pueblo fue el motor que lo sostuvo. El exilio había dejado cicatrices profundas, pero también forjó una identidad más fuerte y una esperanza inquebrantable en las promesas de Dios. Ansí, esta increíble historia de restauración y fidelidad ha tocado tu corazón. Te animo a darle like a este video y a suscribirte a nuestro canal. Así, juntos, podremos seguir descubriendo cómo Dios, a lo largo de la historia y en nuestras propias vidas, transforma el dolor en esperanza y las ruinas en un nuevo comienzo. El exilio babilónico marcó un antes y un después en la historia de Israel. De la tragedia de la destrucción y el cautiverio, surgió una fe más profunda, una comunidad más unida y una esperanza que trasciende el tiempo. La lección del exilio es poderosa y resuena hasta el día de hoy. Nos enseña que, incluso en nuestros desiertos personales, en nuestros propios exilios, Dios sigue obrando. Nos llama a confiar cuando todo parece perdido, a resistir en la fe y esperar con paciencia en su promesa de restauración. Porque, como demostró la historia de Israel, Dios nunca abandona a los suyos. Si esta historia ha tocado tu corazón, compártela. Suscríbete y acompáñanos en este viaje de fe. Recuerda siempre, Dios nunca abandona a su pueblo, y su promesa de restauración
sigue tan vigente hoy como lo fue hace miles de años. Gracias por acompañarnos.